Todos se reían del pobre padre soltero porque solo había heredado una vieja cabaña en el bosque. Pero cuando abrió la trampilla del suelo, toda la familia se dio cuenta del gran error que habían cometido. Suscríbete al canal y comenta desde qué país lo estás viendo. Adam Hayes despertó antes de que el amanecer terminara de perfilarse entre los edificios grises que rodeaban su pequeño apartamento. La luz primera, fría y temblorosa, apenas alcanzaba a atravesar las cortinas desgastadas, pero aún así lograba iluminar las marcas de humedad que trepaban por las paredes. El silencio no era un silencio real. Venía mezclado con el murmullo incesante del tráfico matinal, con el estrépito de los autobuses y con las bocinas impacientes de conductores que ya iban tarde en algún lugar que no les hacía felices. Adam se sentó en el borde del colchón, sintiendo cómo el cansancio se aferraba a sus huesos como una segunda piel. Llevaba años viviendo atrapado en la misma rutina extenuante, y cada día parecía exigirle un esfuerzo mayor que el anterior. Sin embargo, no podía permitirse detenerse, no cuando su hijo dependía de él. Liam dormía en el sofá, envuelto en una manta delgada que Adam había remendado tantas veces que ya casi no conservaba su forma original. El niño respiraba con dificultad, como si el aire tuviera que abrirse paso entre espinas dentro de su pecho. Adam observó la pequeña figura que tanto amaba, los dedos delicados, la piel pálida, los párpados que parecían demasiado pesados para sus escasos años. Siempre había algo frágil en Liam, una fragilidad que no se expresaba solo en su cuerpo, sino también en la manera en que el niño nunca se quejaba, nunca protestaba, nunca pedía más de lo que Adam podía darle. La enfermedad silenciosa y persistente lo había acompañado desde el nacimiento, y Adam, desde entonces, vivía con el temor constante de perderlo. Lo despertó con suavidad, como si el más pequeño sobresalto pudiera herirlo. Preparó un desayuno sencillo, pan tostado y un poco de mantequilla que aún quedaba en el refrigerador. Mientras Liam comía despacio, tomando sorbos cortos de té tibio, Adam organizaba las pastillas del día, alineándolas sobre la mesa como un ritual que ya conocía de memoria. Luego, al observar el rostro cansado de su hijo, sintió un nudo en la garganta. Tener que ver a un niño acostumbrarse al dolor era una de las injusticias más grandes que la vida podía ofrecer. Pero Adam no tenía tiempo para indignarse. Debía trabajar, y debía hacerlo sin descanso. Había tenido 3 trabajos diferentes en los últimos 6 meses. Reponía estantes en un supermercado durante las noches, entregaba paquetes en la madrugada, y los fines de semana reparaba muebles viejos por unas pocas monedas que los vecinos le ofrecían con más lástima que aprecio. A veces, cuando volvía a casa al amanecer, todavía oliendo a cartón, sudor y humedad, encontraba a Liam despierto esperándolo, con un dibujo en las manos o un abrazo silencioso. Esa pequeña muestra de afecto era lo único que le recordaba que continuar valía la pena. Durante todo ese tiempo, la única persona que había estado a su lado sin pedir nada, a cambio, había sido su abuelo, Samuel. Un hombre de palabras escasas y mirada profunda, cuya presencia transmitía una calma que parecía provenir de algún lugar del pasado. Samuel llegaba al apartamento una vez al mes, siempre con un pequeño sobre lleno de billetes arrugados. Lo entregaba sin ceremonias, sin discursos, sin recriminaciones. A veces se quedaba un rato y jugaba con Liam, contándole historias de cuando él, siendo joven, había vivido en las montañas. Historias de bosques interminables, de ríos tan claros que se podía ver el fondo con precisión, y de una vieja cabaña que había construido con sus manos. Esas visitas eran los únicos momentos en los que Adam veía a su hijo reír sin que el dolor opacara el sonido. Por eso, cuando Samuel murió, el mundo pareció quedar repentinamente en silencio. La noticia llegó temprano una mañana fría, con una llamada que Adam atendió sin imaginar que escucharía su vida quebrarse en pocas palabras. El funeral reunió a personas que Adam no veía desde hacía años: tíos, primos, sobrinos políticos, todos vestidos de negro, todos con expresiones de tristeza ensayada. Nadie lloraba realmente a Samuel. Lloraban por la idea de perder aquello que esperaban heredar. Las conversaciones, tan pronto como terminaban las formalidades del servicio, se convertían en susurros sobre cuentas bancarias, propiedades, vehículos, inversiones.
Adam se mantenía al margen, sosteniendo a Liam de la mano, sintiéndose más invisible que nunca entre esa multitud. La lectura del testamento se llevó a cabo unos días después. La sala donde se reunieron estaba cargada de tensión, como si las paredes retuvieran el aire para escuchar mejor los nombres que fueran pronunciados. El abogado, un hombre serio de gafas plateadas, comenzó a anunciar las asignaciones. La casa principal de Samuel en la ciudad fue para su hermana, el terreno de campo para uno de sus hijos. Cuentas bancarias, vehículos, obras de arte. Todo fue repartido entre los miembros de la familia. Adam escuchaba en silencio mientras veía cómo cada rostro se iluminaba al recibir su parte. Luego llegó su turno. El señor Adam Hayes hereda la cabaña en las montañas. La frase cayó como un golpe seco en la habitación. Hubo un instante de silencio, seguido por risitas apagadas y miradas cómplices. «Qué apropiado», murmuró alguien. «Una cabaña en medio de la nada, muy acorde con su vida». Adam bajó la mirada, no por vergüenza sino para evitar que la rabia lo delatara. Sin embargo, en su interior, algo no encajaba. Samuel no era el tipo de hombre que actuara por desprecio. Había elegido cada palabra de ese testamento con plena conciencia. Entonces, ¿por qué le había dejado esa cabaña olvidada en los bosques? La duda se convirtió en una pequeña chispa que comenzó a arder dentro de él. Cuando la reunión terminó, los demás se marcharon hablando de viajes y compras, celebrando sus nuevas ganancias. Adam salió con una llave vieja en el bolsillo y con la sensación de cargar un peso que no merecía, o quizá uno que aún no entendía. Esa noche, sentado al borde de la cama, mientras Liam dormía, acarició el cabello suave de su hijo y pensó en el bosque, en la cabaña, en la forma en que Samuel hablaba de aquel lugar. Empezó a considerar la posibilidad de que su abuelo hubiera querido darle algo que el dinero no podía comprar. Un refugio, una nueva oportunidad, tal vez hasta un futuro. La idea, al principio apenas un pensamiento tímido, se fue convirtiendo en decisión. Al amanecer siguiente, Adam comenzó a empacar lo poco que tenían. Guardó la ropa de Liam, algunos juguetes, los papeles médicos, los documentos más importantes. Vendió lo necesario para conseguir unos cuantos billetes y canceló el contrato del apartamento. Mientras empaquetaba, el silencio del hogar parecía distinto. No un vacío, sino una despedida. Cuando por fin cerró la puerta por última vez, sintió que estaba dejando atrás una parte de sí mismo que ya no era posible recuperar. La carretera hacia las montañas parecía infinita. Al principio, el ruido de la ciudad aún les acompañaba, pero a medida que avanzaban, la vegetación se hacía más espesa y los sonidos más suaves. Liam observaba todo desde la ventana, con sus ojos normalmente cansados, ahora abiertos de par en par. La brisa que se colaba por la ventanilla tenía un olor distinto, un olor a tierra viva, a árboles viejos, a aire limpio. El niño sonreía de vez en cuando, y esa simple expresión bastaba para que Adam supiera que había tomado la decisión correcta. Cuando el camino asfaltado se convirtió en un sendero de tierra y piedras, Adam sintió cómo el nerviosismo se apoderaba de él. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si la cabaña sería habitable o si necesitaría semanas de trabajo. No sabía siquiera si ese lugar tenía agua o electricidad, pero sabía que debía seguir adelante. Finalmente, entre los árboles densos, la vio. La cabaña se alzaba tímida y envejecida, como si intentara esconderse entre los troncos. La madera estaba desgastada, el techo ligeramente hundido, las ventanas opacas por el polvo. Y aún así, había algo en ella que transmitía una calma extraña, como si hubiera esperado mucho tiempo a que alguien regresara. Apagó el motor y por un momento no se movió. Solo escuchó el silencio del bosque, un silencio real, profundo, hecho de murmullos de hojas y de la respiración tranquila de la tierra. Ayudó a bajar a Liam, que miraba el lugar con una mezcla de temor y curiosidad. Luego, juntos, caminaron hacia la entrada. Los escalones del porche crujieron bajo sus pies como si reconocieran un peso familiar. Adam introdujo la llave en la cerradura. Giró con un chasquido suave, casi un suspiro. Al abrir la puerta, una nube de polvo se elevó, acompañada por un olor a tiempo detenido. El interior estaba sumido en penumbra. Muebles cubiertos de telas viejas,
una chimenea de piedra ennegrecida por años sin uso, un par de cuadros colgados torcidamente. La madera del suelo estaba rayada por el paso de décadas. A pesar del abandono, había algo cálido, algo que recordaba a Samuel en cada rincón. Adam avanzó despacio, explorando el lugar, dejando que sus dedos rozaran la superficie áspera de las paredes. Liam se acercó a una mesa coja y apoyó su juguete encima, como si con ese gesto declarara que aquel lugar también podía convertirse en hogar. La luz del atardecer entraba por las ventanas sucias, dibujando figuras suaves sobre el suelo. Adam sintió que algo dentro de él comenzaba a relajarse, como si una parte de su alma que llevaba años tensa finalmente encontrara espacio para respirar. Sin embargo, también percibía que la cabaña guardaba secretos. Había detalles pequeños e insignificantes a primera vista, que no coincidían con el estado general de abandono. Entre ellos un viejo tapete en el centro del salón, colocado con una precisión casi obsesiva. No pertenecía a ese caos, no armonizaba con el polvo, y la forma en que la tela parecía tensarse sobre el piso, como si escondiera algo, despertó una inquietud que Adam no pudo ignorar. Mientras el día se apagaba y el bosque comenzaba a sumergirse en sombras más profundas, Adam miró a su alrededor con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que la vida que había dejado atrás estaba marcada por el sufrimiento, pero también intuía que aquella cabaña, tan humilde y olvidada como él mismo, escondía algo que aún no alcanzaba a comprender. Esa sensación, que surgía de lo más hondo, lo acompañaría hasta la mañana siguiente, cuando al fin descubriera que su abuelo le había dejado mucho más que un simple techo en ruinas. Le había dejado un camino oculto bajo sus pies, un camino que empezaba precisamente allí, bajo ese tapete extraño que parecía desafiarlo a descubrir la verdad. Y esa verdad, aguardando silenciosa bajo la madera, estaba a punto de transformar sus vidas para siempre. La noche cayó sobre la cabaña como un manto espeso, envolviéndola en un silencio tan profundo que parecía casi vivo. Adam no pudo dormir mucho tiempo. Después de instalar a Liam en una cama improvisada, se recostó un momento sobre un viejo colchón, pero su mente no encontraba reposo. Las imágenes del tapete perfectamente alineado en medio de la sala regresaban una y otra vez, como si lo llamaran desde algún rincón oculto de la memoria. Había pasado la vida entera sintiéndose ajeno al mundo, caminando sobre superficies inseguras, pero ahora, por primera vez, tenía la sensación de estar literalmente parado sobre algo que no le pertenecía, algo que esperaba ser descubierto. Se levantó antes del amanecer, cuando el bosque aún dormía bajo un velo azul oscuro, y encendió la única lámpara que había logrado encontrar. La luz cálida se derramó por el interior de la cabaña, revelando la suciedad acumulada, pero también la esencia dormida del lugar. Liam seguía durmiendo, respirando con más tranquilidad que la noche anterior. Su pequeño pecho subía y bajaba en un ritmo mucho más sereno del que Adam estaba acostumbrado a ver. Tal vez era el aire frío de la montaña, o tal vez simplemente la ausencia de los ruidos opresivos de la ciudad. Sea como fuera, ese leve cambio en el niño despertó en Adam una determinación nueva. Si había algo en la cabaña que Samuel había querido que encontrara, lo descubriría. No importaba cuán extraño fuera, no importaba cuánto miedo sintiera. Samuel nunca había hecho nada sin motivo, y Adam quería honrar aquella última decisión del hombre que más lo había apoyado. Se acercó al tapete, observándolo desde arriba como si fuera una pieza anómala en un rompecabezas que aún no comprendía. El diseño era sencillo, casi rudimentario, con tonos apagados que parecían haber perdido su color original hacía muchos años. Sin embargo, lo que llamaba su atención no era su aspecto, sino la forma impecable en que estaba colocado. Aquello no podía ser simple coincidencia. En una cabaña donde cada objeto parecía abandonado a su suerte, aquel tapete estaba perfectamente alineado, como si protegiera el centro mismo de la estancia. Adam se agachó y pasó la mano por encima de la superficie del tejido. El material era más grueso de lo esperado, pesado, casi rígido. Entonces, tomando aire profundamente, lo levantó. Debajo del tapete, la madera del suelo tenía un color ligeramente distinto al resto, como si hubiera sido menos expuesta al sol, menos desgastada por el tiempo.
Adam pasó los dedos por el borde de una de las tablas, notando un pequeño relieve metálico. Se inclinó más y vio un aro de hierro empotrado en la madera, tan bien camuflado que, sin una mirada atenta, habría pasado desapercibido. Sintió cómo una chispa eléctrica le recorrió la columna vertebral. El corazón comenzó a latirle más rápido, pero esta vez no era producto del miedo, sino de algo más próximo a la curiosidad y la anticipación. Se dio cuenta, en ese momento exacto, de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía conocer sobre su abuelo. Agarra el aro y tiró con fuerza. La madera se levantó con un crujido prolongado, dejando al descubierto una abertura oscura que exhaló un soplo de aire frío. Adam retrocedió instintivamente. No esperaba que descendiera tan profundo. La abertura no era simplemente un hueco pequeño, sino la entrada a un espacio subterráneo. La oscuridad que emanaba desde abajo no era natural, tenía densidad, como si hubiera permanecido cerrada durante años, sin que un solo rayo de luz la tocara. Se inclinó y vio una escalera de madera descendiendo hacia un abismo silencioso, cubierta de polvo y telarañas, pero aún firme. En ese momento, escuchó pasos suaves detrás de él. Liam, todavía somnoliento, se acercaba arrastrando los pies, frotándose los ojos con la mano. Su expresión se transformó al ver la abertura. Adam sonrió con ternura y se inclinó hacia él, explicándole que no pasaba nada, que solo estaban descubriendo algo que su bisabuelo había dejado. El niño se aferró a su brazo con un gesto instintivo. Adam le aseguró que no bajaría demasiado, no hasta asegurarse de que era seguro. Aún así, el niño no quería alejarse de él. Finalmente, Adam decidió que lo mejor era mantenerlo a su lado, pero en la superficie, donde pudiera verlo. Buscó en la esquina de la sala y encontró un viejo farol metálico recostado contra la chimenea. Parecía inutilizable, oxidado y olvidado. Pero cuando lo tomó y giró la perilla, una pequeña chispa iluminó su interior. Después de varios intentos, una llama débil se encendió. La luz danzante proyectó sombras ondulantes sobre las paredes, revelando más claramente la abertura oscura. Adam descendió el primer escalón con cautela, probando la estabilidad de la madera. La estructura crujió, pero resistió. Bajó un par de escalones más, asegurándose de que la escalera aún podía soportar su peso. Decidió continuar. Tomó el farol con fuerza y comenzó a bajar lentamente, dejando que la luz revelara poco a poco el interior de aquel espacio secreto. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y pesado, como si la humedad del subsuelo se aferrara a su piel. Podía sentir el silencio contra sus oídos, un silencio tan absoluto que parecía absorber cualquier sonido. Después de una docena de escalones, el suelo finalmente apareció bajo sus pies. Adam levantó el farol y lo giró despacio alrededor. Lo que vio lo dejó sin aliento. El lugar era mucho más grande de lo que esperaba. Una enorme sala subterránea se extendía delante de él, construida con paredes de madera y piedra cuidadosamente ensambladas. No se trataba de un simple sótano improvisado. Era una construcción meticulosa, diseñada para durar décadas, quizás incluso generaciones. Las paredes estaban cubiertas por estanterías bien ordenadas, llenas de cajas etiquetadas y herramientas colocadas con precisión, como si hubieran sido usadas el día anterior. Sobre una mesa larga, de madera maciza, descansaba una colección de instrumentos pulidos. Lupas, pinzas, cuadernos, sobres amarillentos, cada objeto situado en su lugar correspondiente. En una esquina había varias cajas metálicas, robustas y cerradas con seguros mecánicos. Sobre algunas había símbolos grabados, marcas que Adam no reconocía. La sala en sí estaba tan perfectamente organizada que contrastaba de forma abrumadora con la cabaña deteriorada que estaba encima de ella. De pronto, Adam sintió algo más profundo que la sorpresa. Sintió la presencia intangible de Samuel. No físicamente, sino en la manera en que cada cosa estaba colocada, en la meticulosidad de cada detalle. Su abuelo había construido aquel lugar con sus propias manos, o al menos, con su propio esfuerzo y dedicación. Había pasado años organizándolo, cuidándolo, protegiéndolo, y lo había mantenido oculto. ¿Por qué? ¿Qué propósito tenía algo así? Este no era un sótano común para almacenar comida o herramientas. Había algo más, algo que no encajaba en la imagen que él tenía de la vida de Samuel.
Con el farol en alto, Adam se acercó a la estantería más cercana. Observó cómo el polvo había comenzado a acumularse en ciertos lugares, pero no demasiado. El espacio se encontraba sorprendentemente bien conservado. Esto significaba dos cosas: que Samuel había estado allí recientemente antes de morir, y que nadie más tenía conocimiento de la existencia de ese sitio. Liam, desde arriba, lo llamaba de vez en cuando con su vocecita suave, y Adam respondía para tranquilizarlo, asegurándole que todo estaba bien. Aunque estaba fascinado por el descubrimiento, jamás permitiría que su hijo se sintiera abandonado, ni siquiera por unos minutos. Mientras avanzaba por el cuarto, comenzó a examinar una pila de cuadernos encuadernados en cuero que había sobre el extremo izquierdo de la mesa. Cada uno de ellos estaba atado con una cuerda firme, como si Samuel hubiera querido mantener sus contenidos protegidos de miradas indiscretas. Adam tomó el primer cuaderno. Era pesado, y al abrirlo, el olor del papel antiguo invadió su nariz. Las páginas estaban repletas de la letra elegante y firme de su abuelo, una escritura que recordaba perfectamente de las cartas breves que Samuel solía dejarle cuando pasaba por su casa. Sin embargo, aquellas entradas no eran simples anotaciones cotidianas. Eran relatos, registros minuciosos, historias completas de viajes, de personas que había conocido, de lugares remotos y de objetos misteriosos que había encontrado durante su vida. Conforme avanzaba en la lectura de las primeras páginas, Adam comenzó a comprender que su abuelo había sido mucho más complejo de lo que él imaginaba. Había investigado monedas raras, objetos antiguos, piezas que no solo tenían valor económico, sino también histórico. Había hecho contactos con expertos de todo el país y había viajado durante años siguiendo pistas y rumores de piezas únicas. En varias entradas mencionaba su intención de preservar todas esas piezas para alguien capaz de apreciarlas más allá del dinero. Ese alguien, comprendió Adam con un estremecimiento, era él. La magnitud de lo que estaba viendo lo dejó inmóvil por un instante. Este lugar era un santuario, un archivo del legado más preciado de Samuel. No había dejado sus tesoros en manos de los demás miembros de la familia, porque sabía que solo los verían como un medio para enriquecerse. Pero había confiado en Adam, un hombre que nunca había tenido nada, que había sido marginado, subestimado, ridiculizado. Tal vez precisamente por eso, Samuel sabía que Adam sería el único que entendería el verdadero valor de todo aquello. Adam levantó la mirada y recorrió la sala con un sentimiento que se acercaba tanto al asombro como a la gratitud. Un frío repentino recorrió sus brazos. No era miedo, era la conciencia súbita de que toda su vida, con sus infortunios y sufrimientos, lo había llevado precisamente a este lugar, a este sótano oculto, a este instante, a esta herencia que no tenía nada que ver con tinieblas o secretos oscuros, sino con amor, sacrificio y confianza. Volvió lentamente hacia la escalera, con el farol en alto, y comenzó a subir los peldaños, sintiendo cómo cada paso lo alejaba temporalmente de aquel mundo subterráneo lleno de significado. Cuando la trampa se cerró detrás de él, la cabaña volvió a mostrar su aspecto humilde y desgastado, como si quisiera disfrazar lo que había debajo. Pero ahora Adam la veía de otra manera. Ya no era una carga, ya no era una burla de los demás. Era una puerta, un puente, una oportunidad. Liam lo esperaba cerca del sofá, abrazando su juguete con fuerza. Adam se arrodilló, tomó al niño entre sus brazos y lo abrazó con una ternura que le surgió del alma. Le acarició el cabello y le dijo que todo estaba bien. No explicó nada aún, porque ni siquiera él sabía por dónde empezar. Solo sabía que aquello que habían descubierto cambiaría sus vidas de maneras que aún no podía imaginar. Mientras el amanecer iluminaba lentamente la sala y el primer rayo de sol entraba por la ventana cubierta de polvo, Adam sintió que el día que apenas comenzaba sería el primero de una nueva vida. Una vida en la que ya no caminaría sobre tierra hueca, sino sobre los cimientos firmes de la esperanza. Todo estaba a punto de revelarse, y aunque todavía no podía vislumbrar el alcance de lo que su abuelo había dejado bajo aquella trampa, sabía que estaba dispuesto a descubrirlo todo, porque por primera vez en años la vida parecía ofrecerle algo distinto de sufrimiento. Parecía ofrecerle un propósito, una dirección, un recuerdo vivo de Samuel
que seguía acompañándolo incluso después de la muerte. Y con esa nueva certeza en el corazón, Adam se dispuso a enfrentar lo que viniera, sin saber que lo que aún faltaba por descubrir superaría todo lo que había imaginado. La mañana avanzó lentamente, iluminando cada rincón de la cabaña, con una luz dorada que parecía desmentir el secreto inmenso que dormía bajo sus tablas. Adam pasó largo tiempo sentado junto a la mesa de la cocina, con los dedos entrelazados y la mirada perdida en un punto indeterminado de la madera. La imagen del cuarto subterráneo seguía viva en su mente, los estantes meticulosamente ordenados, los cuadernos repletos de historias, las cajas metálicas que ocultaban quién sabe qué maravillas o peligros. Era difícil asimilar que su abuelo, un hombre aparentemente sencillo, había llevado una vida tan profunda y silenciosa, tan llena de misterios que solo ahora comenzaban a salir a la luz. Liam despertó más tarde de lo habitual, con los ojos brillando de una energía inusual. El niño parecía respirar más libremente, como si el aire puro de la montaña actuara sobre él de manera milagrosa. Adam lo ayudó a vestirse, preparó un desayuno más abundante de lo que habían podido permitirse en el pasado y lo observó comer con un apetito que hacía mucho tiempo no veía. Mientras tanto, la idea de volver a descender al cuarto subterráneo crecía en su interior con la inevitabilidad de una ola. Sabía que debía hacerlo. Lo que había allí no era simple curiosidad. Era una parte esencial del legado de Samuel, una herencia que probablemente había requerido años de planificación y esfuerzo. Cuando terminó de limpiar la mesa, Adam llevó a Liam hacia el salón. Le dio lápices y una hoja de papel para que dibujara, prometiéndole que permanecería a su alcance. El niño, satisfecho con esa pequeña garantía, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y comenzó a crear formas indecisas sobre el papel. Adam se acercó al centro de la sala, donde el tapete había sido retirado la noche anterior, y abrió nuevamente la compuerta. El aire frío emergió desde abajo como un suspiro, acariciándole la piel. Tomó el farol que había dejado preparado y comenzó a descender, asegurándose de que cada peldaño resistiera su peso. La madera crujió bajo sus pies, pero de manera firme, como si reconociera su paso. Al llegar al fondo, la sala lo recibió con la misma serenidad misteriosa que el día anterior. Levantó el farol y lo movió hacia la mesa de trabajo, donde los cuadernos encuadernados aguardaban con una paciencia silenciosa. Tomó el primero de ellos, dispuesto a entender los pensamientos, las motivaciones y los secretos de su abuelo. Se sentó en una silla robusta que, como todo allí, parecía haber sido diseñada para durar generaciones. Al abrir el cuaderno, un leve olor a papel antiguo lo envolvió, evocando la sensación de estar hurgando en el pasado de alguien que había sabido guardar silencio en vida. La letra de Samuel era elegante, definida, con trazos firmes que hablaban de una mente metódica y un alma persistente. Las primeras páginas relataban viajes a pequeñas ferias de antigüedades en pueblos remotos, conversaciones con coleccionistas excéntricos, visitas a museos y bibliotecas donde había buscado información sobre monedas antiguas. Adam descubrió que Samuel había dedicado años enteros a construir una colección que iba mucho más allá del valor material. Para él, cada pieza era una historia, una ventana a un mundo olvidado, una prueba de que la humanidad había dejado rastros que merecían ser preservados. Página tras página, Adam leía sobre monedas romanas halladas en mercados perdidos, sobre piezas árabes que Samuel había adquirido gracias a un contacto en Marruecos, sobre monedas de plata de la Inglaterra medieval que había rastreado durante meses antes de poder conseguir. Había notas sobre el estado de cada moneda, su origen probable, su rareza, su valor aproximado. Pero más allá de todo eso, había emociones, el orgullo de encontrar algo auténtico, la decepción cuando una pista resultaba falsa, la ilusión de compartir algún día su pasión con alguien que pudiera comprenderla. En varios fragmentos, Samuel mencionaba a Adam por su nombre. Escribía sobre cómo había visto en él, desde que era niño, una sensibilidad distinta, un respeto verdadero por las cosas que tenían significado. Recordaba momentos en los que Adam, siendo pequeño, lo escuchaba hablar con atención, mientras los demás se burlaban o ignoraban sus historias. Afirmaba que, pese a las dificultades y a la sombra de la tragedia que caería sobre él en años posteriores, Adam conservaría su bondad,
su integridad, su capacidad para ver más allá de lo superficial. Y por eso, concluía Samuel, él era el único al que podía confiarle aquel secreto. No sus hijos, no su hermana, no ninguno de los parientes que solo pensaban en dinero. Solo Adam. Las palabras golpearon el corazón del joven padre con una fuerza que no esperaba. Se quedó inmóvil, mirando la página, mientras una mezcla de orgullo y tristeza le inundaba los ojos. Era como si Samuel hubiera estado allí con él, sentado a su lado, hablando directamente desde las páginas amarillentas. Cerró el cuaderno un momento para absorber el significado de todo aquello. Su abuelo había guardado ese secreto durante tantos años, no por desconfianza, sino por amor. No había querido que cayera en manos equivocadas. Había esperado el momento exacto, el momento en que Adam estuviera preparado para comprender el peso de la herencia que recibía. Con las emociones aún vibrando en su pecho, Adam se levantó y se dirigió hacia una de las cajas metálicas colocadas en la esquina. Cada una de ellas tenía inscripciones que parecían haber sido grabadas a mano. Símbolos, fechas, nombres abreviados. Abrió la primera caja con un leve tirón y la luz del farol se reflejó en lo que había dentro. Una hilera perfecta de monedas brillaba sobre un lecho de terciopelo oscuro. Algunas tenían grabados tan antiguos que parecía imposible que siguieran intactas. Otras estaban cuidadosamente protegidas en cápsulas transparentes, acompañadas de tarjetas que describían su origen. Adam tomó una moneda entre sus dedos. Era más pesada de lo que esperaba, fría, sólida, un objeto pequeño, pero que contenía siglos de historia. Casi sin aliento, regresó la moneda a su sitio. Cada caja que abrió contenía piezas diferentes, todas ellas de enorme valor, todas ellas cuidadosamente guardadas por Samuel, como si fueran tesoros sagrados. No solo había monedas, había gemas, medallas, documentos antiguos y más cuadernos donde Samuel anotaba detalles precisos de cada adquisición. Todo estaba organizado con un orden tan impecable que parecía el trabajo de un museo entero, no de un solo hombre. Adam pasó horas examinando el contenido del cuarto, consciente de que apenas estaba arañando la superficie de todo lo que allí había. En una caja más pequeña, encontró sobres con certificados de autenticidad firmados por expertos reconocidos, así como cartas escritas por Samuel a varios especialistas pidiendo opiniones sobre piezas específicas. También había instrucciones claras sobre cómo conservar cada objeto, cómo evaluar su estado, cómo evitar que se deterioraran con el paso del tiempo. Había incluso notas sobre con quién podía contactar si algún día necesitaba vender alguna pieza. Nombres, direcciones, números de teléfono, todo escrito con la precisión de quien había pensado en cada detalle. De cuando en cuando, el sonido suave de la voz de Liam llamándolo desde arriba lo hacía recordar que el niño estaba esperándolo. Adam respondía a cada llamado, intentando transmitir seguridad, aunque sabía que aquel sótano lo cambiaría para siempre. También sabía que el mundo real seguía arriba, con su hijo, con sus responsabilidades, con la vida que debía reconstruir. Cerró con cuidado la caja que estaba inspeccionando y adelantó el farol hacia la escalera, sabiendo que aún tenía mucho que estudiar, pero que por ahora había encontrado suficiente. Al subir las escaleras, sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que lo que había descubierto era solo el principio. Su abuelo no había dejado todas esas piezas solo para que Adam las admirara. Había dejado un camino, un legado, una herramienta, una posibilidad de cambiar sus vidas. Pero también una responsabilidad enorme: proteger, cuidar y honrar aquello que Samuel había reunido con tantos años de dedicación. Cuando emergió nuevamente en la sala, la luz natural del día brillaba más intensamente por las ventanas. Liam se acercó a él, levantando los brazos para que lo cargara. Adam lo abrazó con fuerza, respirando el aroma suave del cabello del niño. En ese momento, comprendió el verdadero significado de todo lo que había visto. No había recibido una fortuna para hacerse rico. Había recibido una oportunidad para salvar a Liam, para darle una vida que jamás habría podido ofrecerle por sí mismo. Y eso era algo mucho más profundo que cualquier tesoro. Colocó de nuevo el tapete en su lugar, como si quisiera mantener oculta la entrada a aquel mundo subterráneo por un poco más de tiempo. Luego llevó a Liam al exterior para que respirara el aire puro
entre los árboles altos que parecían vigilar la cabaña con una paciencia milenaria. Mientras caminaba por el pequeño claro, Adam sintió una certeza que se asentó en su corazón con una fuerza casi dolorosa. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Aún quedaban pasos por dar, aún quedaba mucho que aprender de los escritos de Samuel, y pronto llegaría el momento de llevar a cabo decisiones que cambiarían definitivamente el destino de ambos. Pero por ahora, Adam se permitió una pausa breve, un instante de paz junto a su hijo, sabiendo que la vida finalmente les ofrecía algo más que sufrimiento. Les ofrecía esperanza, y él estaba dispuesto a tomarla con ambas manos. Aquella mañana, mientras el viento suave agitaba las hojas de los pinos y el sol calentaba lentamente el techo desgastado de la cabaña, Adam comprendió que la verdadera herencia de Samuel era mucho más grande de lo que cualquier documento legal pudiera expresar. Era un legado construido con amor, trabajo silencioso y una fe inquebrantable en él. Y esa herencia, esperaba Adam, sería suficiente para conducirlos hacia un futuro completamente distinto del que habían conocido hasta entonces. Las semanas que siguieron al descubrimiento del cuarto subterráneo transcurrieron con una suavidad que Adam no recordaba haber experimentado en muchos años. Cada día amanecía con el canto de los pájaros que despertaban entre los pinos, con el murmullo del viento que se deslizaba entre las ramas, con el aire fresco que llenaba los pulmones de una manera distinta, más profunda, más limpia. La cabaña seguía siendo vieja y polvorienta, pero el simple hecho de vivir rodeado por la naturaleza, lejos del bullicio y la suciedad de la ciudad, parecía transformar todo a su alrededor. Incluso las noches frías tenían un encanto particular. El crepitar del fuego en la chimenea, el silencio interminable que envolvía el bosque, el latido constante de la vida que se ocultaba entre las sombras. Lo que más sorprendía a Adam era el cambio casi imperceptible, pero completamente real, en la salud de Liam. El niño, acostumbrado a la fatiga y a respirar con dificultad, comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus mejillas, antes pálidas y marchitas, empezaron a recuperar un tono más cálido. Sus ojos brillaron con una vitalidad que hacía tiempo no mostraban. Incluso su risa, siempre breve y frágil, se volvió más frecuente, más viva. Adam lo llevaba a caminar por los alrededores de la cabaña, ayudándolo a identificar los sonidos del bosque, el crujir de las hojas, el movimiento ágil de las ardillas, el eco lejano del agua descendiendo por alguna corriente escondida. Liam escuchaba con atención, como si estuviera descubriendo un universo entero que antes no sabía que existía. Adam observaba todo con una mezcla de esperanza y temor, temiendo que la mejoría fuera solo temporal, pero agradeciendo cada día que su hijo se sintiera un poco más fuerte. Mientras Liam se recuperaba lentamente, Adam dedicaba sus noches a profundizar en los cuadernos y documentos que Samuel había dejado en el sótano. Descubrió cartas antiguas que hablaban de transacciones, recibos cuidadosamente archivados de compras, hechas en ferias o subastas, fotografías de monedas que ya no existían en el comercio habitual, e incluso bocetos de mapas donde Samuel había marcado lugares donde esperaba encontrar piezas de valor histórico. A medida que leía, sentía más intensamente la grandeza y la disciplina de su abuelo. Era como si, al recorrer esas páginas, lograra restituir una conversación interrumpida entre ellos, una que Samuel había iniciado en silencio hacía décadas, y que ahora Adam tenía la oportunidad de continuar. Con el pasar de los días, comprendió que debía tomar una decisión. La colección no podía permanecer para siempre únicamente como un tesoro oculto. Debía utilizarla de forma responsable, no para enriquecer su vida con lujos innecesarios, sino para asegurar el bienestar de Liam. Samuel había dejado instrucciones detalladas en sus cuadernos sobre a quién acudir en caso de necesitar vender alguna pieza. Personas discretas, de absoluta confianza, que valoraban los objetos no solo por su precio, sino también por su historia. Adam tomó nota de los nombres, direcciones y números de teléfono. Sabía que debía proceder con cautela. No quería arriesgarse a que la avaricia de otros salpicara la memoria de Samuel. Finalmente, se decidió. Seleccionó 3 monedas de la colección, no las más valiosas, pero sí piezas suficientes para conseguir una suma de dinero considerable sin comprometer en absoluto la integridad del legado.
Las envolvió con el cuidado de quien sostiene una reliquia sagrada, siguiendo las indicaciones de conservación que Samuel había anotado años atrás, y viajó hasta el pueblo más cercano para contactar a uno de los expertos que aparecían en los cuadernos. El hombre, un anticuario de mirada sagaz y modales respetuosos, quedó atónito cuando Adam le mostró las piezas. Reconoció al instante la autenticidad y el valor de las monedas, y cuando Adam le explicó que pertenecían a Samuel Hayes, su expresión se transformó en un gesto de reverencia silenciosa. Samuel había sido respetado incluso donde Adam no tenía idea de su prestigio. La transacción fue rápida, segura y sobre todo, justa. Con solo 3 monedas, Adam obtuvo suficientes recursos para pagar todas las deudas acumuladas a lo largo de los años, así como para asegurar un futuro inmediato para Liam. Regresó a la cabaña con una mezcla de alivio y vértigo. Ahora tenía en sus manos no solo la oportunidad de comenzar de nuevo, sino también la responsabilidad de decidir cómo vivir ese nuevo comienzo. El primer paso fue mudarse a un lugar más accesible. Aunque la cabaña ofrecía paz, el aislamiento no era ideal para las necesidades médicas de Liam. Adam utilizó parte del dinero para comprar una pequeña casa en una localidad cercana a un hospital y a un colegio. El lugar era modesto, con un jardín simple y habitaciones diminutas, pero para Adam parecía un palacio. Lo que más lo emocionaba era la idea de darle a Liam un espacio donde pudiera crecer sin temor, sin estar limitado por su enfermedad, con acceso a doctores que pudieran ayudarlo a mejorar aún más. El día de la mudanza fue emocionante. Mientras Adam cargaba las pocas pertenencias que tenían, Liam exploraba la nueva casa con pasos cautelosos, pero llenos de curiosidad. En el interior, Adam colocó los muebles con cuidado. Decoró la habitación de su hijo con colores suaves, y por primera vez en muchos años, sintió que estaba construyendo un hogar de verdad. Inmediatamente inscribió a Liam en un programa especial de atención médica que garantizaba estudios constantes, tratamientos adecuados y consultas con especialistas reconocidos. Durante los primeros meses, el niño respondió de manera sorprendente. Su capacidad respiratoria mejoró, recuperó fuerza en el cuerpo, comenzó a interesarse por actividades que antes le resultaban agotadoras. Los médicos, impresionados, lo alentaban a seguir adelante, convencidos de que su estado podía estabilizarse con el tiempo y los cuidados adecuados. Sin embargo, la tranquilidad de esta nueva vida comenzó a tambalearse cuando las noticias de la transformación de Adam llegaron a oídos de su familia. Al principio, fueron simples mensajes, preguntas casuales que parecían inofensivas. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sabemos de ti. ¿Cómo está el niño? Pero Adam conocía a su familia lo suficiente como para ver el interés disfrazado. Sabía que detrás de cada palabra amable se escondía la intriga, la sospecha. Tiempo después comenzaron las llamadas más insistentes. Querían saber qué había hecho con la cabaña, cómo había conseguido dinero, por qué de pronto tenía una casa y podía pagar médicos costosos. Adam ignoró los mensajes al principio, pero la realidad fue volviéndose imposible de evitar. No tardaron en aparecer en persona. 3 de sus parientes se presentaron en su puerta una tarde, con rostros tensos, sonrisas artificiales y una actitud que oscilaba entre la cordialidad falsa y el resentimiento contenido. Entraron casi sin pedir permiso, inspeccionando la casa con miradas rápidas y calculadoras. Hablaron de Samuel, de su legado, de cómo todos merecían una parte justa. Adam los escuchó en silencio, sosteniendo el borde de la mesa para no dejar que la ira lo dominara. Ellos no habían visitado a Samuel durante sus últimos años. No habían ayudado a Adam cuando su esposa murió. No habían apoyado a Liam en ninguna de sus crisis de salud. Y aún así, ahora pretendían tener derecho sobre un tesoro que no les había sido confiado. Cuando terminaron su discurso, Adam respiró profundamente y les explicó, con una calma que no sabía que poseía, que Samuel había tomado una decisión clara. Les recordó que el testamento había sido leído frente a todos, y que él solo estaba honrando la voluntad del hombre que lo había amado y apoyado cuando nadie más lo hizo. Les dijo que la cabaña, la colección y cualquier cosa que hubiera en ella le pertenecían a él y a Liam, y que no necesitaba justificarse. La reacción de sus familiares fue inmediata. Pasaron de la indignación a la ira abierta. Lo acusaron de robar,
de manipular a Samuel en sus últimos días, de aprovecharse de un anciano. Lo señalaron con insultos disfrazados de preocupación. Adam no respondió a sus provocaciones. Solo repitió, firme y sin titubear, que no tenía nada más que decir. Al final, sus parientes se marcharon furiosos, asegurando que no dejarían el asunto así. Adam los vio alejarse desde la ventana, comprendiendo que aquella sería probablemente la última vez que cruzaran su puerta. Pero no sintió tristeza ni culpabilidad. Sintió paz, una calma profunda y poderosa, como si por fin hubiera cerrado una herida que llevaba abierta desde hacía años. Samuel le había dado las herramientas para empezar de nuevo, y él iba a honrar ese regalo protegiendo a su hijo y construyendo un futuro digno. Esa noche, mientras acomodaba a Liam en su cama y apagaba la lámpara del pasillo, Adam reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. Desde aquel día en la cabaña hasta ese momento, cada paso lo había llevado más cerca de la estabilidad que tanto había anhelado. La colección seguía guardada bajo llave, solo parcialmente explorada, pero sabía que aún quedaban secretos por descubrir, caminos por recorrer y decisiones por tomar. También sabía que pronto regresarían a la cabaña, porque ese lugar seguía siendo parte esencial de su historia. Antes de dormir, se permitió mirar una vez más hacia la ventana. La noche estaba tranquila, y en el cielo brillaban estrellas tan claras que parecía que uno podía tocarlas. Adam pensó en Samuel, en su sabiduría silenciosa, en su amor discreto pero inmenso. Y comprendió que todo lo que estaba viviendo no era una casualidad, sino el cumplimiento de algo que su abuelo había planeado con dedicación y ternura. Sonrió con un agradecimiento profundo, sabiendo que, aunque faltaba aún la parte más importante de su transformación, estaba listo para enfrentarlo, porque por primera vez en muchos años no caminaba en la oscuridad. Caminaba hacia la luz de un futuro prometedor, impulsado por la fuerza de un legado que había sobrevivido al tiempo. Con el paso de los años, la vida de Adam y Liam tomó una forma inesperadamente serena, casi milagrosa en comparación con aquellos días oscuros en la ciudad donde cada amanecer se sentía como un nuevo combate por la supervivencia. La nueva casa en la localidad cercana al hospital se convirtió en un hogar real, cálido y seguro, donde las risas de Liam resonaban con una fuerza que antes parecía imposible. El niño creció bajo la mirada vigilante de médicos dedicados, quienes seguían cada avance de su salud con un asombro semejante al que Adam experimentaba cada mañana al ver a su hijo levantarse con más energía que la del día anterior. Las rutinas del pasado, llenas de pastillas y preocupaciones constantes, poco a poco se transformaron en rutinas más ligeras, más esperanzadoras. Liam empezó a correr distancias cortas sin fatigarse, a jugar en el jardín sin necesidad de detenerse para recuperar el aliento, a dormir profundamente sin convulsiones nocturnas que antes hacían que Adam temblara de miedo cada vez que escuchaba un ruido extraño. El tiempo también transformó a Adam. Ya no era el hombre encorvado por el cansancio y la desesperación, sino alguien que había recuperado la postura de quien sabe que puede mirar al futuro sin temor. Aunque seguía trabajando, ahora lo hacía por elección, no por obligación desesperada. Había descubierto una tranquilidad que no conocía, una claridad mental que solo llega cuando el peso insoportable del miedo desaparece del pecho. Pero a pesar de la estabilidad que habían construido, Adam nunca olvidó el origen de ese renacimiento. La presencia de Samuel permanecía viva en su memoria, como una sombra amable que lo acompañaba en cada decisión importante, como una voz silenciosa que lo guiaba en momentos de incertidumbre. La colección seguía guardada, segura y casi intacta, y Adam la consideraba no como un tesoro monetario, sino como un recordatorio constante de la fe que Samuel había depositado en él. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a realizar viajes periódicos a la cabaña, que lo había iniciado todo. El trayecto por la carretera sinuosa, rodeado de montañas que se elevaban como gigantes silenciosos, se convirtió en un ritual para ellos. Cada visita los llevaba de regreso a un lugar donde la vida había cambiado su curso. Adam siempre observaba a Liam mientras el niño, ya más alto y fuerte, miraba por la ventana con los ojos llenos de la misma curiosidad con que había visto el bosque la primera vez. La cabaña, aunque seguía siendo modesta,
ya no parecía abandonada. Adam había trabajado en ella con paciencia, reparando la techumbre que amenazaba con derrumbarse, reforzando los muros que crujían en invierno, limpiando el polvo acumulado durante años de olvido. La había devuelto a la vida, quizá como un modo de agradecerle por haber sido el punto de partida del cambio más importante de su existencia. Durante estas visitas, Adam y Liam caminaban juntos por el bosque, observaban animales entre las ramas, recogían hojas secas y escuchaban el sonido del viento que corría entre los árboles, como si trajera consigo historias antiguas. Liam, con el paso de los años, desarrolló una admiración profunda por el lugar, como si algo dentro de él entendiera que esa cabaña y ese bosque representaban una parte esencial de quién era. Sin embargo, había algo que Adam todavía no le había mostrado por completo: el secreto que yacía bajo el tapete del salón. Había esperado el momento adecuado, un momento en el que Liam pudiera comprender, no solo mirar, lo que significaba todo aquello. Ese momento llegó un día de primavera, cuando Liam cumplió 10 años. Después de una caminata larga por el bosque, padre e hijo regresaron a la cabaña, cansados pero felices, y Adam decidió que era hora de compartir con su hijo la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Lo miró con una mezcla de orgullo y ternura, y luego lo invitó a sentarse en el salón, donde la luz entraba por la ventana con un brillo cálido que acariciaba los viejos muebles y el suelo de madera. Liam lo miraba con ojos expectantes, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su percepción no solo de su familia, sino también de sí mismo. Adam se levantó sin decir una palabra y apartó el tapete del centro de la sala. Liam observó la compuerta de madera con curiosidad, inclinando la cabeza como si intentara imaginar qué podía haber allí abajo. Adam abrió la trampilla, y el mismo aire frío que años atrás había salido de la oscuridad volvió a acariciar su rostro. Encendió el farol que había conservado cuidadosamente desde la primera visita y tomó la mano de su hijo. Juntos descendieron por la escalera, como si estuvieran adentrándose en un mundo suspendido fuera del tiempo. Al llegar al fondo, la luz del farol iluminó la vasta sala subterránea. Liam abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que veía. Caminó despacio, tocando con los dedos las cajas metálicas, los estantes, llenos de cuadernos y herramientas, los objetos que brillaban bajo el resplandor tenue de la lámpara. Aunque era solo un niño, parecía percibir la importancia del lugar, como si la historia de Samuel se estuviera revelando directamente ante él. Adam lo observó en silencio, conmovido por la mezcla de asombro y respeto que veía en su hijo. Entonces le explicó todo. Le habló de Samuel, de su vida silenciosa dedicada a preservar piezas que contaban historias del pasado, de sus viajes, del cuidado con el que había protegido cada moneda y cada documento. Le contó cómo su abuelo había confiado en él para custodiar ese legado y cómo ese legado había cambiado sus vidas. Liam escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, como si cada una fuera parte de un rompecabezas que al fin encajaba. Cuando Adam terminó, el niño lo abrazó con fuerza, sin necesidad de decir nada. En ese abrazo, Adam entendió que su hijo había comprendido la profundidad del regalo que habían recibido. Después de recorrer toda la sala, Adam guió a Liam de vuelta a la superficie. Cerraron la compuerta juntos, con un gesto que parecía simbólico. No un cierre definitivo, sino la promesa de cuidar ese secreto para las generaciones futuras. Volvieron a sentarse en el salón, mientras afuera el sol empezaba a esconderse tras las montañas. El aire fresco entraba por la ventana abierta, llenando la estancia con el aroma del bosque. Adam miró a su hijo, que observaba la cabaña con una expresión nueva, casi reverente, y sintió que algo profundo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo padre e hijo, eran guardianes de una historia. Mientras anochecía, Adam salió al porche con Liam y contemplaron juntos el paisaje que Samuel alguna vez había amado. El aire parecía vibrar con una calma que solo se siente en lugares donde la vida y el recuerdo conviven en armonía. Adam cerró los ojos un momento y, como había hecho tantas veces antes, murmuró un gracias al viento, convencido de que de alguna manera su abuelo aún podía escucharlo. Y aunque su voz se perdía entre los árboles,
En su corazón sabía que ese agradecimiento jamás quedaría sin respuesta. Esa noche, cuando regresaron a la casa nueva donde vivían, Adam sintió algo que no había sentido nunca con tanta claridad. Estaba en paz con su pasado, orgulloso de su presente y lleno de esperanza por el futuro. Sabía que aún quedaban desafíos por venir, pero también sabía que no estaba solo. Tenía a Liam, tenía el legado de Samuel, y tenía la fortaleza que solo se consigue cuando el amor se convierte en herencia. La cabaña seguiría allí, silenciosa y eterna, custodiando el tesoro más importante que Samuel había transmitido. La certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede iluminar caminos que uno jamás imaginó posibles. Y así, con el corazón ligero y una serenidad nueva, Adam apagó las luces y se preparó para dormir, sabiendo que el día siguiente sería simplemente otro paso en la vida que finalmente había aprendido a vivir. Afuera, bajo el cielo estrellado, la cabaña permanecía firme entre los árboles, guardando su secreto bajo el suelo y velando por la familia que había encontrado en ella la esperanza y la redención. Suscríbete al canal, mira los siguientes y otros videos y comparte este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante.